Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mi nombre es David Bográn y es un gozo estar nuevamente con ustedes desde la ciudad de Charlotte, aquí en Estados Unidos, para tener este tiempo juntos en el comentario de la Hora Silenciosa. Seguimos en el libro de Proverbios y llegamos en esta mañana al capítulo 15 del versículo 1 hasta el versículo 15. Estoy leyendo desde la Reina Valera actualizada. Lean conmigo en esta mañana. Dice, la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. La lengua de los sabios embellece el conocimiento, pero la boca de los necios expresa insensatez. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. El insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión llega a ser sagaz. En la casa del justo hay muchas provisiones, pero en la producción del impío hay desparajuste. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es una abominación al Señor, pero la oración de los rectos le agrada. Abominación es al Señor el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. La disciplina le parece mal al que abandona el camino, y el que aborrece la reprensión morirá. El Seol y el abandono están delante del Señor. ¿Cuánto más el corazón de los hombres? El burlador no ama al que lo corrige, ni acude a los sabios. El corazón alegre hermosea la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se apacienta de la insensatez. Todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. El escritor comienza aquí en Proverbios capítulo 15 directamente hablando de la necesidad de cuidar lo que sale de nuestra boca. Lo que establece es que nuestras palabras son como un arma que anda con nosotros siempre. Mis palabras pueden ayudar o herir. Existen más versículos en el libro de Proverbios del tópico de la lengua que cualquier otro tema. Ahora, el escritor en el versículo 1 dice, la suave respuesta quita la ira. Nuestras palabras deben siempre ser suaves a los que nos oyen. La palabra suave en el hebreo es la palabra ra'ak, que quiere decir palabras de ternura, delicadez, literalmente palabras tan débiles que no pueden hacerle daño a nadie. Proverbios capítulo 25, versículo 15 dice, con mucha paciencia se aplaca el príncipe, pues la lengua suave hasta los huesos quebranta. Más poderosas son mis palabras dichas con delicadeza que las que uso rudamente creyendo que éstas tendrán algún tipo de efecto. Expliquemos esta misma verdad con lo que una madre o un padre hace con su niño o su niña que ya ha comido, pero está revuelto o revuelta, llorando, en algunos casos gritando, porque no quiere o no puede dormir. ¿Qué es lo que hacen los padres? Bueno, los padres comienzan a cantarle canciones de cuna, con voces bajas y suaves, con el fin de tranquilizar al niño, creando así un sentido de paz y de calma. Amigos, así deben ser nuestras palabras también. Ahora, el versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Este versículo nos enseña que nuestras palabras deben ser siempre saludables y no deben de proveer enfermedades emocionales, espirituales o aún provocar la muerte. La palabra apacible aquí en el hebreo habla de proveer palabras que sanan, que curan y da la idea de abastecer con remedios reales en toda situación que necesita sanidad. Mis palabras pueden ser como un arma para herir, como para destruir, pero mi lengua debe ser usada solamente para traer vida. Por eso, Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Ahora, en el versículo 7 el escritor sigue y dice, los labios de los sabios esparcen conocimiento.
El versículo 2 también nos dice, la lengua de los sabios embellece el conocimiento. El consejo aquí es que debemos usar nuestras palabras para sembrar sabiduría y no necedad. Cuando contesto mal, cuando mis palabras son usadas para matar y destruir, lo que estoy haciendo es esparcir maldad, odio, rencor y falta de perdón. Santiago lo dijo claramente en el capítulo 3 de su carta cuando resalta el contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. Lo terrenal, dijo Santiago, está llena de celos amargos, rivalidades, de mentira que va contra la verdad. En el versículo 17 y 18 él dijo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y después dijo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dos predicadores muy conocidos, Charles Spurgeon y Joseph Parker, predicaban en Londres en el siglo XIX. Un día Parker hizo un comentario sobre lo mal que llegaban algunos niños al orfanato que dirigía Spurgeon. Pero cuando el comentario llegó a oídos de Spurgeon, le dijeron, de forma incorrecta, por cierto, que Parker había hablado mal del orfanato mismo. Como Spurgeon tenía un carácter fuerte, respondió duramente desde su púlpito, criticando al pastor Parker. Esa crítica apareció en el periódico y fue tema de conversación en toda la ciudad. El domingo siguiente muchas personas fueron a la iglesia de Parker esperando que él respondiera con otra crítica, pero lo que dijo sorprendió a todos. Sé que el Dr. Spurgeon no está en su púlpito hoy y que este domingo normalmente se hace una colecta para el orfanato. Parker siguió diciendo, propongo que hagamos nosotros una ofrenda de amor para apoyar a los niños del orfanato. La gente se emocionó tanto que los sugieres tuvieron que vaciar las ofrendas 3 veces porque no cabía más dinero en las bandejas. Esa misma semana, alguien tocó la puerta de la oficina de Parker. Era Spurgeon. Le dijo, sabes, Parker, me mostraste gracia. No me diste lo que merecía, me diste lo que necesitaba. Pensando en esto, yo me hago la pregunta, ¿qué de mis palabras? ¿Qué de tus palabras? Necesitaríamos también evaluar nuestra habla y venir al Señor en arrepentimiento para que nos limpie y nos ayude, para que nuestras palabras alivien y no maten. Ahora, el escritor de Proverbios capítulo 15 nos comunica con claridad a dónde radica el eje de usar palabras que bendicen en vez de palabras que destruyen. Esto descansa precisamente en el corazón. En el versículo 7 encontramos estas palabras, los labios de los sabios esparcen conocimiento, y la última parte del versículo dice, no así el corazón de los necios. Es por esta realidad que necesitamos entender que la única forma que vamos a ver un cambio real en nuestras palabras es rogando, como también permitiendo que Dios opere el cambio en nuestros corazones. En el versículo 8 dice el autor, el sacrificio de los impíos es una abominación al Señor, pero la oración de los rectos le agrada. Amigos, necesitamos rogarle en oración al Señor que sea Él el que cambie nuestro hablar con su poder. Debemos orar para que nos ayude a hablar con control. Muchas veces menos es más en nuestras conversaciones. Debemos orar o rogar que Dios nos ayude a hablar con humildad. En el versículo 14 nos dice el escritor, el corazón entendido busca el conocimiento o la sabiduría, pero la boca de los necios se apacienta de la insensatez. Oremos para que Dios nos ayude a hablar con sabiduría. En el versículo 2 el escritor contrasta entre cómo la lengua de los sabios embellece, pero la boca del necio expresa insensatez. La palabra expresa aquí en el hebreo habla de brotar, de salir a chorros, aún habla de emitir un olor que puede ser bueno o malo. Oremos que Dios nos ayude para que nuestras palabras sean derramadas con gracia y no imprudencias. Que todos podamos repetir
una oración que un pastor oraba todos los días. Guarde mis labios, oh buen Señor, que sea dulce y manso en mi aflicción, dando respuesta con tierno fervor y tragándome el orgullo con abdicación. Y que sea así en nuestras vidas hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.